Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre la bestia de Gévaudan, un mito digno de develarse. Francia es un país famoso por la comida, el vino, el chauvinismo y el pavor existencial, una especie de crisis interna banal, pero empalagosa, popularizada por filósofos como Jean-Paul Sartre en el siglo XX. Esta crisis se centra en el dolor de un ser humano de libre pensamiento y acción cargado de responsabilidades. Pero antes de que la gente francesa promedio tuviera el tiempo libre, el espresso y los cigarrillos para pensar mucho en la infelicidad, hubo otro tipo de crisis en Francia. La clase de crisis en la que las bestias del infierno, que viven en el interior del mundo, evisceran a cientos de mujeres y niños. Entre 1764 y 1767, algo mató a mucha gente alrededor de los bosques de Gévaudan, en el sur de Francia. Las fuentes varían en los detalles, pero más de 100 personas fueron mutiladas o asesinadas por algún diablo. Una pesadilla rural errante con un modus operandi consistente. Prefería atacar a mujeres y niños, a menudo arrancándoles la garganta y luego comiendo sus cabezas. Mientras que el miedo existencial, 150 años más tarde, derivaría en un miedo humano a vivir. La bestia de Gévaudan encarnó el miedo animal universal a ser devorado por los depredadores, en una época en la que muchas personas vivían muy cerca de la naturaleza. Si bien esta ola de asesinatos solo duró unos pocos años, el misterio de qué o quién mató a los aldeanos de Gévaudan permanece hasta el día de hoy, lo que generó especulaciones entre los estudiosos modernos y las películas de acción francesas del año 2001 por igual. ¿Pero qué era? ¿Acaso esta bestia actuaba sola? Si bien la nobleza francesa del siglo XVIII normalmente se habría preocupado más por extraer mano de obra no remunerada de los campesinos que por su bienestar general, la noticia de una bestia pisando fuerte por la pintoresca campiña francesa y alimentándose de las cabezas de mujeres y niños inocentes era lo suficientemente macabra como para inculcar un cierto sentido de obligatoriedad en las clases altas terratenientes. El rey Luis XV debe haber sido un verdadero fanático del crimen, o al menos un fanático de distraer a sus súbditos de una reciente serie de derrotas militares a los británicos y prusianos, así como de una economía francesa fallida en general, pues decidió tratar de cazar a la bestia. Lanzó un montón de dinero y hombres al problema sin hacer preguntas. De hecho, fue tan generoso en este frente que incluso permitió que varios nobles gastaran su propio dinero en el problema. En total, se recurrió a un verdadero ejército de civiles cazadores a huesos y también al ejército real para poner fin a esta bestia. El reino de Francia tenía algunas ideas aproximadas de lo que podrían estar buscando. No a todas las víctimas les arrancaron la cabeza. Algunos, como el pequeño Jacques Portefaix o Marie-Jeanne Ballet, lograron defenderse de la bestia y se convirtieron en héroes populares a medida que se difundían sus historias. Tales relatos de sobrevivientes llegaron a algunas descripciones aproximadas y variadas del atacante. La bestia tenía el aspecto físico general de un lobo, pero era del tamaño de un ternero, que dependiendo de la edad exacta, puede pesar varios cientos de libras, dependiendo de la fuente. La bestia tenía un pelaje rojo con rayas en la espalda o un negro azabache que le hacía fundirse en la noche. También tenía un hocico largo que por turnos le hacía parecerse un ternero, un cerdo o un lobo. Tenía grandes garras o pezuñas o grandes patas con pezuñas en lugar de garras. Las representaciones habladas hicieron poco para reducir la lista de sospechosos entonces y ahora. Los bocetos de la bestia aparentemente son anteriores a las representaciones precisas de la fauna o la capacidad humana para dibujar un perro, por lo que la mayoría de las imágenes muestran lo que parece ser una ardilla del tamaño de un oso con una cola calva, dibujada por alguien que solo
había leído sobre cuadrúpedos en los libros y que quizás no supiera leer tan bien. Las habilidades, algunas de ellas sobrenaturales, atribuidas a la bestia, eran un salto asombroso y la capacidad de pararse sobre sus patas traseras. Suenan como si fueran bípedos, además de tener la piel a prueba de balas y la habilidad de la inmortalidad. Muy bien, por supuesto, ha habido muchas conjeturas a lo largo de los años. Como te podrás imaginar, a partir de las descripciones anteriores, hay una amplia gama de sospechosos que podrían incluirse en una alineación. La combinación de todas las características antes mencionadas produce una especie de monstruosidad híbrida que carece de cualquier tipo de base en zoología, en lugar de algo real, como un felino renegado o un antílope salvaje. Existen algunas conclusiones generadas a lo largo de los años, buscando explicar la presencia de la bestia de Gévaudan. Existe alguna evidencia aproximada de que uno o dos lobos grandes y rebeldes pueden haber sido responsables de al menos algunos de los ataques de Gévaudan. En septiembre de 1765, el propio guardaespaldas y pistolero de Luis XV, François Antoine, disparó y mató al primero de estos cánidos. Incluso recibió una recompensa por hacerlo, pero el alivio duró poco. Después de 2 meses, se reanudaron las matanzas con otros 30 muertos aproximadamente en el transcurso de 1 año y medio, y esta vez sin la ayuda del rey, quien asumió que el problema había sido resuelto. En junio de 1767, Jean Chastel, un granjero local, logró capturar a otro lobo grande y las matanzas parecen haber cesado después de esto. Estos lobos asesinados se unieron a otros 100 o más lobos asesinados en la región durante este tiempo, por lo que estaba claro que los lobos eran el sospechoso predeterminado. En ese momento, los lobos eran el segundo animal más amenazador después de otros humanos. Se atribuyeron muchas muertes a los ataques de los lobos, y por lo que sabemos, eso es lo que sucedió aquí. Pero la investigación moderna sobre lobos no parece respaldar la teoría del lobo de Gévaudan. Es raro que los lobos se desvíen de su camino para atacar a los humanos, prefieren evitarnos, y la caza sola no es típica de estos animales. Es posible que hubiera más de una bestia de Gévaudan, dada la línea del tiempo y las ubicaciones de los ataques, así como las diferentes descripciones de apariencia, pero no parecen haber funcionado juntas. Aún así, la hipótesis del lobo es válida para algunas fuentes. Por ejemplo, el autor J. M. Smith llegó a la conclusión de que la bestia era en realidad una infestación de lobos. El líder de la infantería local, el capitán Jean Baptiste Duhamel, impulsó por su parte la teoría de que se trataba de un monstruo, cuyo padre era un león, y sin tener un dato conocido sobre la madre de la criatura. El naturalista francés Michael Louis postuló en 2001 que la bestia fue engendrada por el mastín rojo de Jean Chastel y estaba blindada con piel de jabalí. De ahí la protección contra balas y los colores extraños. Otras versiones dicen que la bestia de Gévaudan perteneciera a una especie o subespecie desconocida. Tomemos por ejemplo la hiena europea o los mesoniquios. Estos animales tienen un parecido asombroso con las descripciones populares de la bestia, a pesar de que ambos pertenecen a familias extintas hace ya un largo tiempo. Una última teoría dice que la fisiología de la bestia, la extraña configuración de la piel, los métodos de caza, los patrones de ataque y la preferencia por el campo abierto apuntan hacia algo parecido a un gran felino macho subadulto. Sin embargo, sonaría lógico que los lugareños supieran cómo se veían estos animales, así que, si en realidad fuera un felino, realmente tendríamos tantas preguntas sobre su apariencia o comportamiento. Las cosas empiezan a tener más sentido si se considera que pudo haber sido un animal exótico, algo que los campesinos no podrían nombrar, que había sido traído en cautiverio a la región por algún rico coleccionista. Si de hecho se trataba de un león macho juvenil, su joven melena color melocotón podría explicar la extraña coloración y el pelaje. Usaba sus garras como armas, prefería estrangular las gargantas de las víctimas.
Atacaba el ganado grande saltando sobre sus espaldas y dejaba cráneos pulidos atrás, evidencia de una lengua áspera y felina, lamiendo hasta dejarlos limpios. Un contexto más amplio podría ayudarnos a resolver esto. La bestia de Givaudan fue una o dos o tres de un gran número de bestias responsables de los ataques en Francia durante los siglos XVII y XVIII. A pesar de las miles de explicaciones que se le podrían atribuir a la existencia de la bestia, su memoria ha perdurado y es posible que en algún momento alguien te advierta sobre el cuidado que debes tener dentro de los bosques de Givaudan. La información para este video fue extraída del libro Los archivos de la criptozoología, la enciclopedia de los mitos, leyendas y las criaturas más raras jamás antes vistas por el autor John Beckman.